Bueno, bienvenidos a este otro video tutorial de matemáticas. Vamos a hacer unos ejercicios de tablas de verdad, cómo llenar tablas de verdad, cómo resolverlos. Este primer ejercicio dice, calcula el número de combinaciones que se tienen en cada caso. El número de combinaciones que se generan en la forma proposicional, ¿no? Recordemos que el número de combinaciones que tiene una forma proposicional está dado por la fórmula número de combinaciones n mayúscula es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de variables proposicionales que contiene la forma proposicional. Así vamos a encontrar, para el caso literal A tenemos negación de P y Q. En este caso, ¿cuántas variables proposicionales tenemos? Para este caso tenemos dos variables proposicionales que son P y Q. Esas son las dos variables proposicionales, ¿no? Entonces, la cantidad de combinaciones será 2 a la 2 igual a 4 combinaciones. En este segundo caso, y aquí voy a simplemente copiar y pegar, que es más rápido, más barato, más fácil, más sencillo. La forma proposicional tiene también dos variables, P y Q. Por lo tanto, la cantidad de combinaciones es 2 al cuadrado, 4 también. Para la siguiente, veamos esta de aquí. La forma proposicional tiene ahora P, Q, R. Tiene tres variables proposicionales. Por lo tanto, la cantidad será 2 a la 3 y eso me va a dar 8. Recuerden que ¿para qué sirve esto de aquí? Sirve para cuando yo tenga que establecer la tabla de verdad de la forma proposicional, ¿no? Por ahora solamente estamos viendo cuántas combinaciones va a tener. Esta de aquí, ¿cuántas variables tiene? Tiene P, Q, R, S. Tiene 4 variables. Pues esta tiene 4 variables, por lo tanto, la cantidad de combinaciones será 2 a la cuarta, 16 combinaciones. Fíjense, no estamos estableciendo la tabla, ¿no? Solamente estamos viendo cuántas combinaciones tiene. Lo mismo por acá. Tiene P, Q, R, S. Tiene 4 variables, profesor, pero acá también tiene negación de P. Sí, esta es la negación de la misma variable proposicional P. No es una nueva variable, es la misma, solo que está negada. O sea, tenemos 4 variables proposicionales. Aunque se repita por ahí alguna, eso no importa. 2 a la cuarta nos da entonces un total de 16 combinaciones. Y finalmente por acá tenemos esta otra de aquí. La forma proposicional contiene PQRST. Tiene 5 variables proposicionales por la que la cantidad de combinaciones va a ser 2 a la quinta, que es igual a 32. A veces en las evaluaciones le suelen preguntar cosas como esta, ¿no? ¿Cuántas de las siguientes pueden ser combinaciones que se generan en una tabla de verdad? Entonces le ponen como números 32, 45, 44, 18, 16. Sabemos que el número de combinaciones debe ser una potencia de 2, ¿no? Entonces ya sabemos que debe ser una potencia de 2, no puede ser otro número, ¿no? Bien, ahí hasta allí el primer tema. Ese estaba muy sencillo. Nuevamente, repito, calcule el número de combinaciones que se tiene. El número de combinaciones, como les decía, le vamos a representar con n mayúscula, se calcula como 2 elevado a la n. ¿Qué es n minúscula? N minúscula es el número de variables proposicionales que tiene cada forma proposicional. Entonces, esta forma proposicional tiene dos variables que son P y Q, por lo tanto tendrá 2 a la 2, 4 combinaciones. Así aquí también tenemos 2, etcétera, ¿no? El resto es lo que ya vimos en el desarrollo de los ejercicios. Desarrolle la tabla de verdad de las siguientes formas proposicionales. Esta tabla solamente incluye conjunción y disyunción. Entonces vamos a ver cómo resolvemos estas tablas de verdad. Para eso sí me voy a tomar un poquito más de tiempo, ya que no, bueno, no alcancé a tener todos los archivos listos. Entonces vamos a pausar un ratito la grabación hasta hacer las tablas, ¿no? Bien, ya hemos insertado la tabla. A ver, el ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, desarrolle la tabla de verdad de cada una de las siguientes formas proposicionales. La primera es negación de P y negación de Q. Negación de P y negación de Q. Entonces, vamos a llenar la tabla de verdad. Primero hay que establecer el número de combinaciones. Como tenemos dos variables, vamos a tener 2 elevado al cuadrado, 4 combinaciones. Para la primera en orden alfabético, que es P, vamos a llenar de 2 en 2 y vamos a empezar siempre con falso. Vamos a empezar siempre con falso. ¿Es obligatorio empezar con falso? ¿Podría empezar yo con verdadero? Sí. Usted puede empezar con verdadero, pero por la nomenclatura que llevamos en el sistema de estudio,
¿verdad? Que trabajamos con el texto guía del SPOL, la nomenclatura que ellos utilizan es primero empezar con falso, ¿no? Entonces vamos a empezar con falso. Aquí ponemos falso, dos falsos, y después ponemos dos verdaderos, ¿no? Dos falsos, dos verdaderos. Luego, acá tenemos Q. Q va a cambiar de uno en uno. Si P, si habían 4 combinaciones, la primera en orden alfabético cambia mitad y mitad. Entonces la primera comienza con 2 y 2, dos falsos, dos verdaderos. Q empezaría de uno en uno y empezaría con un falso, un verdadero, pero resulta que Q está negado. Como está negado, entonces empezamos con verdadero. Entonces ponemos aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver la conjunción entre las dos. Recordemos, el operador conjunción, ¿cómo funciona? El operador conjunción es verdadero solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, aquí las dos son verdaderas, por lo tanto aquí la conjunción me devuelve un verdadero. En las demás siempre hay al menos un falso. Por lo tanto, el resultado aquí de la conjunción será falso. Y ya tenemos allí la conjunción de P y negación de Q. ¿Qué me falta ahora? Ahora dice que tengo que hacer la negación de aquello. ¿Qué hace la negación? La negación cambia el valor de verdad de una proposición. Entonces, por ejemplo, aquí es verdadero, su negación será falso. Y para donde era falso, ahora su negación va a ser verdadero. Entonces acá verdadero y por acá verdadero. Y esta tabla que está aquí, este resultado de aquí, será la tabla de verdad de la forma proposicional. Esta es la tabla que representa a esta forma proposicional. De la misma manera, vamos a llenar la tabla de verdad de las siguientes, ¿no? Bien, bueno, ya tenemos, ahora sí, ya hemos establecido la tabla de verdad, perdón, no la tabla de verdad, hemos establecido la tabla para llenar, ¿no? Entonces aquí tenemos P, negación de P, Q, que son las variables proposicionales que necesitamos, operación Q, disyunción exclusiva, negación de P, y por último, P, la forma proposicional que es P, disyunción inclusiva, Q, disyunción exclusiva, negación de P. Nuevamente, tenemos dos variables, 4 combinaciones. Comenzamos con P. P va a cambiar de 2 en 2. Como P no está negado, comenzamos con un falso. Entonces aquí falso, luego tenemos dos verdaderos, ¿no? Negación de P. Como negación de P, ¿verdad? Como P está negado aquí, P va a cambiar de 2 en 2 y vamos a ponerle 2 verdaderos y 2 falsos. Mientras que Q, como no está negado, comenzaremos con falso y tendremos aquí falso, verdadero, falso, verdadero. Acá vamos a poner verdadero y verdadero. Ahí está la tabla de verdad para estas variables proposicionales. Bien, ahora ¿qué vamos a resolver? Vamos a resolver Q disyunción exclusiva, negación de P. ¿Cómo resolvemos la disyunción exclusiva? La disyunción exclusiva, ¿qué me dice? Que si ambas tienen el mismo valor de verdad, el resultado que me devuelve es un verdadero. Perdón, es falso. Si son el mismo valor de verdad, es falso. Y si son diferentes, es verdadero. Ahora, si alguien se pregunta, ¿cómo sé cuántos cuadritos debo llenar aquí en la tabla? Recuerde que la cantidad de combinaciones está dado con la fórmula 2 a la n. Como tengo dos variables proposicional que son P y Q, a pesar de que acá tengo negación de P, no es otra variable, sino que es la misma que está negada. Tengo dos variables, P y Q. Por lo tanto, voy a tener 2 elevado a la 2, 4 combinaciones. Vamos a tener 4 combinaciones, ¿no? Y ahora, luego, verticalmente, ¿cuántos cuadritos? Pues depende de las operaciones que hayan, ¿no? Aquí para las variables, para P, para negación de P, para Q. Luego necesito otra para Q, disyunción exclusiva, negación de P. Y finalmente una para esta de aquí. Allí determino las cantidades de cuadritos verticales que por si se lo estaban preguntando, ¿no? En realidad es de celdas, no cuadritos, pero bueno, alguien por allí creo que me escribió el cuadrito. Regresemos al operador disyunción exclusiva. Recordemos, si tienen el mismo valor de verdad, el resultado será falso. Y si son diferentes, verdaderos. Voy a hacer la disyunción exclusiva entre estas dos de aquí. Vamos a ponerle un color verde. Vamos a poner un color verde. Este celeste. Voy a hacer entre estas dos
y voy a hacer la disyunción exclusiva. ¿Qué me devuelve la disyunción exclusiva? Nuevamente, dado que estos son diferentes, estos dos son diferentes, aquí me devuelve un verdadero. Acá, ¿qué me va a devolver? Como son iguales, me va a devolver un falso. Acá son iguales, me va a devolver un falso. Por aquí son diferentes. Acá son diferentes, me va a devolver un verdadero. ¿Ya? Un verdadero. Y bien, ya tenemos lleno aquí entonces, ¿no? Como aquí las dos son diferentes, la disyunción exclusiva, verdadero. Son iguales, me devuelve falso. Iguales, me devuelve falso. Diferentes, me devuelve verdadero. Ahí tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a regresar todas con su color normal, su color negro. Ahora vamos a encontrar el resultado entre quién? Entre esta disyunción exclusiva, vamos a ponerla otra vez con turquesa, y P. Entre estas dos columnas vamos a encontrar la disyunción inclusiva. ¿Qué me devuelve la disyunción inclusiva? Dice, si hay al menos un verdadero, me devuelve verdadero. O será falso solamente si ambas son falsas. Por ejemplo, aquí, ambas son falsas. En esta fila, ambas son falsas. Aquí tenemos un 0 y acá tenemos un 0. Ambas son falsas. Aquí me devuelve falso. En las demás siempre hay al menos un verdadero. Fíjense, aquí hay un verdadero, acá también hay este verdadero y acá las dos son verdaderas. Por lo tanto, en las demás, el resultado que me va a devolver es verdadero. Verdadero en todas ellas, ¿verdad? Ahí está. Y entonces ya tenemos el resultado para esta forma proposicional. Y ahí tenemos. Vamos a ponerla con rojo, que es nuestra respuesta final. Muy bien. Vamos ahora a ver el siguiente ejercicio literal C. Ok, hemos hecho la tabla, solo que ahora hemos generado la tabla de una manera diferente. Fíjense, en los ejercicios anteriores, habíamos puesto variables por variables, no P, no P, y después hecho las operaciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer diferente. Ahora no voy a escribir las variables y después las operaciones, sino que directamente he escrito la operación tal como sí, ¿no? La operación como tal. Toda la operación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual voy a llenar la tabla con las variables proposicionales. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Tengo que llenar con negación de P. Recordemos que si la variable estaba negada, íbamos a empezar con verdadero. Primero, tenemos dos variables proposicionales, P y Q, dos variables, solo los dos. Entonces, vamos a llenar cuántas combinaciones se van a generar. 2 elevado a la 2, que son 4 combinaciones. Ahí están las 4 combinaciones. P en orden alfabético comienza con P. Por lo tanto, P, si hay 4 combinaciones, P va a cambiar de 2 en 2. Por lo tanto, vamos a tener aquí, si fuera solamente P, serían 2 falsas, 2 verdaderas. Pero como P está negado, vamos a empezar con 2 verdaderas y luego con 2 falsas, ¿no? Ahí está. Q. Q va a cambiar de 1 en 1. Y vamos a empezar con una falsa, ¿no? Empezamos con una falsa y luego una verdadera. Una falsa, una verdadera. Negación de Q. Q cambia de 1 en 1. Como está negado, comenzamos con una verdadera. Y luego nos vamos con una falsa, una verdadera y una falsa. Luego Q, también la tenemos ya por acá. Vamos a quitarle este color negrito. Q ya la tenemos, así que voy a copiar nada más y pegar aquí, ¿no? Ahí está, falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, entonces, para ahorrarnos quizá, para ahorrarnos un poco de espacio y un poco de escribir, a veces las formas proposicionales son enormes y hay que escribir una a continuación de la otra y se hace muy largo. Para evitar eso, aquí vamos a poner solamente la respuesta. ¿Qué debemos resolver aquí? La disyunción exclusiva entre ambas. Esta disyunción exclusiva de aquí, vamos a ver si la vamos a ubicar con un color turquesa, de repente un celeste. La disyunción entre ambas. Recordemos que la disyunción exclusiva, ¿qué me dice? Si son diferentes es verdadero. Entonces aquí me va a devolver un verdadero. Vamos a poner aquí verdadero, ¿no? A copiar este verdadero. Aquí va verdadero. ¿Por qué? Porque las dos son diferentes. Luego, ¿qué más tengo? Estas son iguales. Aquí debe devolverme un falso. Son iguales. ¿Acá qué son?
Estas son iguales, entonces me va a devolver un falso. Y aquí que tenemos diferentes, esta me devuelve un verdadero. Vamos a ponerla con este color turquesa. ¿De acuerdo? Estamos operando disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva, si son diferentes, verdaderos, si son iguales, falso. Ahora, conjunción. La conjunción que nos habíamos dicho en la conjunción, que si son iguales, perdón, que si son ambas verdaderas, es verdadero. Cualquier otro caso, falso. ¿En cuál de ellas son iguales? En ninguna. Aquí tengo, ¿en cuál de las dos son ambas verdaderas? En ninguna. En ninguna son ambas verdaderas, por lo tanto, esta conjunción me va a devolver un falso. Ahora bien, ahí tengo el resultado de esta conjunción. Luego tengo que hacer una disyunción inclusiva entre ¿quiénes? El resultado del primer paréntesis con el resultado del segundo paréntesis. ¿Cuál es el resultado del primer paréntesis? Es esta columna que está con turquesa. ¿Cuál es el resultado del segundo paréntesis? Esta columna que está con turquesa. ¿Qué me dice la disyunción? La disyunción me dice que para que sea falso, las dos deben de ser falsas. En cualquier otro caso es verdadero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta primera es verdadero y acá falso. ¿Qué me va a devolver? Un verdadero. Aquí, falso, falso, me devolverá falso, 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 me devolverá falso, verdadero, falso, me devolverá verdadero. Si hay al menos un verdadero, devuelve verdadero. Si las dos son falsas, me devuelve falso. Y ahí está la tabla de verdad para esta otra nueva forma proposicional. La vamos a poner ahí con rojo. Y hemos hecho en una tabla más sencilla, sin necesidad de hacer operaciones tras operaciones tras operaciones, en una tabla más directa, hemos resuelto esta forma proposicional, hemos encontrado su tabla de verdad. Bien, entonces ahora ya hemos creado nuevamente la tabla de verdad. Vamos a utilizar el método similar al que hicimos en la tabla anterior. Aquí tenemos ya la tabla de verdad. Entonces, vamos a llenar con las variables proposicionales, ¿no? Comenzando con P. Bien, lo que pasa es que P ya la tengo por acá lista, ¿no? Entonces voy a copiar para hacerlo más rápido, ¿no? Son 4 combinaciones, P, ahí está P. Negación de P también la tengo por aquí. Voy a copiarla nada más para hacerla más rápido. Q también ya la tengo, ya sabemos cómo llenarla, y negación de P que la tengo por acá, ¿no? Ahí está, ya hemos llenado la tabla un poquito más rápido, ¿no? Y entonces, ya está. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar aquí la disyunción inclusiva. Aquí va a estar la disyunción inclusiva y este resultado lo voy a poner con color verde. Vamos a ponerlo con color verde, ¿no? La disyunción inclusiva, ¿cómo opera? Dice que es falsa solo cuando ambas son falsas. Aquí en ninguna de ellas tenemos ambas falsas. Tenemos que siempre hay al menos un verdadero. Entonces esta disyunción exclusiva me va a devolver siempre un verdadero. En todas ellas me va a devolver verdadero porque siempre hay al menos, en ambas hay al menos un verdadero en este caso. Bien, pero yo quiero la negación de esta de aquí. Y la negación de verdadero, ¿qué me devuelve? La negación de verdadero me devuelve falso. Y este falso lo vamos a poner aquí con turquesa. Muy bien, aquí voy a hacer la conjunción entre estas dos. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Por ejemplo, aquí ambas son verdaderas, entonces aquí me devuelve una verdadera. Aquí. En las demás, si aparece al menos una falsa, la conjunción es falsa. Entonces aquí será falsa, por aquí será falsa y aquí también falso. A este resultado también lo voy a poner con el color turquesa. ¿Por qué? Porque estos dos que están de color turquesa son los resultados que debo operar para encontrar la disyunción exclusiva. Aquí voy a poner el resultado final. Y este va a estar con un color rojo, ¿no? La disyunción exclusiva, ¿cómo opera? Si son diferentes, es verdadero. ¿Dónde son diferentes? Solamente aquí y nada más que aquí. Aquí es falso, aquí es verdadero. Esta es la única que son diferentes. Entonces, allí será verdadero. En todas las demás son iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que en ambas tenemos un falso. Falso, 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 falso. Como tenemos falso, entonces en todas me devuelve falso. Y ahí está la tabla de verdad para esta otra
proposición. Muy bien, luego tenemos de 3 variables, ¿no? Más luego veremos otras de 3 variables. Yo más luego vamos a hacer, les prometo que haremos otras de 3 variables. Por ahora vamos a quedarnos allí. Vamos a aplicar ahora, ya hemos hecho de disyunción, disyunción exclusiva, inclusiva y conjunción. Vamos a ver ahora la tabla para las condicionales. Vamos a generar tablas con la condicional y asimismo vamos a desarrollar unas tablas de verdad como las que hicimos acá arriba, ¿no? Entonces vamos a poner se genera la tabla de verdad y mientras tanto voy a pausar un ratito la grabación para poder generar estas tablas de verdad para ir llenándolas y no perder tiempo en el video. Muy bien, ya hemos llenado entonces, hemos generado las tablas que vamos a llenar, las tablas para cada forma proposicional y adicionalmente ya hemos hemos llenado ya con las variables P, negación de Q, negación de P, etcétera, con todo lo que se necesita, ¿no? Para solamente ya trabajar las operaciones en sí. Muy bien, entonces, ¿qué resolvemos aquí primero? Aquí primero vamos a resolver el bicondicional. ¿Cómo opera el bicondicional? El bicondicional nos dice que si son iguales, eso me devuelve un verdadero. Y si son diferentes, me devuelve un falso. Estas dos variables, los valores de verdad, son diferentes. Y como son diferentes, entonces me va a devolver un falso. Aquí me va a devolver un falso. Por acá, son iguales. Dado que son iguales, me va a devolver un verdadero. Ajá, aquí son iguales, también me devolverá un verdadero. Son diferentes, me devuelve un falso. Y ya con eso tengo llena la tabla del bicondicional. Esta tabla aquí la vamos a poner con el color celeste. Y al final, ¿qué tengo que hacer ahora? La negación de esta tabla. ¿Qué es lo que hace la negación? Cambia los valores de verdad. Donde era verdadero, donde era falso, me devuelve un verdadero. Acá también me devuelve un verdadero. Y en estas que es verdadero, me va a devolver ahora un falso. Entonces aquí me devolverá falso, falso. Y ahí tengo la negación de esta expresión, que es la proposición que yo estaba buscando. La vamos a poner con rojo, que es el resultado de nuestra tabla final. Y ahí está. Este es el resultado de la tabla de verdad de negación de P bicondicional negación de Q. Vamos al literal B. En el literal B, ¿qué tenemos? Tenemos algo similar, ¿verdad? Vamos a generar la tabla de verdad. Y en esta tabla de verdad, nuevamente, primero hay que resolver por jerarquía el resultado de lo que está aquí, que es el condicional entre este Q y negación de P. ¿Cómo opera el condicional? El condicional dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, tengo un falso. ¿Dónde se cumple aquello? Aquí. El antecedente verdadero y el consecuente falso. Allí es falso el condicional. Aquí es falso. En los demás, como no se da esa condición, para los demás, en todos ellos será verdadero. Resultado aquí verdadero, verdadero, verdadero. Nuevamente, el condicional, si usted tiene el 10, entonces ahí el condicional es falso. Cualquier otra circunstancia será verdadero. Bien, vamos a poner nuestro color turquesa aquí para el resultado parcial. Y estamos, ¿no? Falso implica a verdadero, es verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Pero verdadero implica falso, eso sí me devuelve un falso. Ahora voy a establecer el bicondicional entre quiénes. Entre esta columna de P y el resultado de este paréntesis. Entre los dos voy a hacer el bicondicional. Nuevamente recordemos cómo opera el bicondicional. Si los valores de verdad son iguales es verdadero, si son diferentes es falso. Entonces, vamos al primer caso. Estos dos valores de verdad son falso, verdadero, son diferentes. Entonces me devuelve un falso. Por acá, falso, verdadero, son diferentes, me devuelve un falso. Verdadero y verdadero son iguales, me devuelve un verdadero. Y por último, verdadero, falso son diferentes, me devuelve un falso. Y ahí tenemos entonces la tabla de verdad que estábamos buscando. Ese resultado lo vamos a marcar con rojo. Y ahí tenemos la respuesta final. Literal C. Asimismo vamos a resolver. Ya tenemos hecha la tabla llenado para las variables. Ahora el condicional. Nuevamente, el condicional es falso ¿cuándo? Cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Aquí es falso.
En todos los demás casos me va a devolver un verdadero. Ajá, aquí tenemos 10, no, es verdadero. Hay 10, no, verdadero. Y 10, no, es verdadero. Y ahí tenemos ya el resultado, que lo vamos a poner con turquesa para saber que este es el resultado que vamos a operarlo, ¿no? Celeste o turquesa, como sea. Bicondicional. El bicondicional que habíamos dicho que si si los valores de verdad son iguales es verdadero, si son diferentes es falso. Aquí resulta que todos son diferentes, ¿no? Por lo tanto, en todo me va a devolver falso. ¿Por qué me devuelve falso? Porque todos los valores de verdad son diferentes. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Todos son diferentes, entonces me devuelve falso. Y ahora el bicondicional entre estas dos columnas, la que está con turquesa y la que está con, las dos que están con turquesa, ¿no? Bicondicional, en este primer caso, ¿qué me da? Son iguales, me devuelve un verdadero. En el segundo caso, ¿qué son? Son diferentes. Entonces el bicondicional me da falso. Son diferentes, falso. Acá, ¿qué son? Diferentes, falso. Y ahí está entonces el resultado de la tabla de verdad de esta otra forma proposicional. Y por último, vamos a hacer el resultado, vamos a encontrar el de la tabla de este literal D. Asimismo, vamos a verlo. Primero el condicional. ¿Dónde tengo un 10? Aquí tengo un 10. Entonces en esta me va a devolver un falso. No hay más 10, por lo tanto en todas las demás me va a devolver como resultado verdadero. Este resultado lo vamos a poner con color verde. Y acá la negación del paréntesis la voy a poner con turquesa. ¿Cómo encuentro yo la negación? Simplemente cambio el valor de verdad de lo que está con verde, lo voy a cambiar. Si este era verdadero, me lo cambia a falso. El verdadero me lo cambia a falso. Y estos dos, a este aquí también me lo va a cambiar a falso. Y este último que está con falso, ¿verdad? Este aquí me lo va a cambiar a verdadero. Y esta sí la voy a poner con turquesa, que es la que voy a operar con el resultado de la otra tabla, ¿no? Lo que está con verde es el resultado del condicional, con turquesa la negación del condicional. Ahí está. Ahora el bicondicional. Nuevamente, ¿cómo opera el bicondicional? Si son diferentes es falso, o sea que aquí me devuelve un falso. Aquí, como son iguales, me va a devolver un verdadero. Acá también son diferentes, un falso. Y como en estas dos del medio son iguales, me va a devolver verdadero. Ahí está. ¿De acuerdo? En estas dos son iguales, me vuelve verdadero. Y ahora, entre las dos columnas que están con celeste, voy a encontrar el resultado operando con el condicional, donde este es el antecedente y este es el consecuente. Cuando el condicional es falso, cuando tenemos el 10. La única forma que haya el 10 es por aquí, pero no, aquí hay 1, 1. No hay verdadero o falso. Entonces, el condicional siempre será verdadero, en este caso. ¿Por qué siempre será verdadero? Porque no formo el antecedente verdadero consecuente falso. No hay en ninguno de los casos, ¿no? Entonces todos ellos serán verdaderos. Y esta respuesta es la respuesta de la tabla de verdad de la forma proposicional. Y ahí está. Hemos practicado entonces lo que corresponde a la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción, tanto exclusiva como inclusiva, el condicional y el bicondicional. Muy bien. Ups. Y luego tenemos una miscelánea con todas las variables proposicionales, ¿no? Así que bueno, ahí es cuestión de que ustedes vayan practicando para que ustedes puedan resolver. No sé si es que este kilométrico que está aquí de repente puede ser de utilidad, ¿no? Vamos a ver si podemos resolver ese kilométrico que está allí. Vamos a poner allí, se genera la tabla de verdad y ya lo vamos a ver. Un último ejercicio, creo yo, porque ya me parece que para tablas de verdad ya estuvo suficiente. Cierto, me acaba de uno de los estudiantes que está ahorita aquí en clases, me acaba de hacer una corrección en este condicional. Fíjense, aquí tenemos el 10. Este condicional tiene antecedente verdadero, consecuente falso. Aquí había un error. Este de aquí corresponde a un falso, ¿no? Entonces hacemos la corrección, este es un falso. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos? Si este es falso, su negación entonces estaba para un verdadero. Cambiamos este de aquí por verdadero. Y luego tenemos que hacer el condicional aquí. Y este es verdadero, implica un falso. Eso me va a devolver como resultado un falso. Entonces ahí tenemos
el resultado. Habíamos cometido un error aquí. Al tener verdadero implica falso, aquí había un falso. Eso hizo que la negación acá sea un verdadero y por lo tanto al hacer la tabla de verdad con la condicional entre verdadero implica falso, eso me daba falso. Muchísimas gracias a los que han estado atentos aquí en la clase y que me han ayudado para hacer esa corrección, ¿no? Bien, luego continúo. Bien, con respecto a los temas que íbamos a trabajar acá, desarrollo de la tabla de verdad, como ya hemos hecho bastantes ejercicios, aquí los compañeros que están recibiendo la clase en este instante me indican que ya está bastante claro que ellos lo van a practicar por su cuenta y que en todo caso vamos a cambiar mejor de tema, ¿no? Y el tema que escogieron es transformar del lenguaje simbólico al lenguaje formal. Entonces vamos a ver estos temitas que están aquí. Transforma las siguientes proposiciones al lenguaje simbólico siendo P, Gaby estudia matemáticas, Q, Ricardo es campeón de ajedrez. Dice, Ricardo no es campeón de ajedrez o Gaby no estudia matemáticas. Vamos a hacer la traducción de lenguaje, perdón, que aquí mal, puse mal, ¿no? Vamos a hacer la traducción. Dice, Ricardo no es campeón de ajedrez o Gaby no estudia matemáticas. Ricardo no es campeón de ajedrez, sería la negación de Q, ya que Q es Ricardo es campeón de ajedrez. Entonces, vamos a poner aquí las expresiones y aquí vamos a poner su traducción. La traducción aquí sería, vamos a poner negación de Q entonces, ¿no? Vamos a poner negación de Q. Y tenemos O, Gaby. O significa que vamos a poner el operador disyunción, ¿no? Operador disyunción. Gaby no estudia matemáticas. Gaby no estudia matemáticas sería negación de P. Entonces aquí vamos a poner también negación de P. Y ahí está traducida esta forma proposicional. Ahí está. Vamos a mejorarle un poquito el formato para que se pueda ver. Parece que esto no está como yo quiero que esté. Ajá. Ahora sí. Ahí sí está mucho mejor. Muy bien, ya tenemos entonces la traducción de la primera. Vamos a hacer la traducción de la segunda. Dice, Gaby estudia matemáticas, pero Ricardo no es campeón de ajedrez. Bien, vamos a hacer, Gaby estudia matemáticas. Gaby estudia matemáticas, eso es P. ¿De acuerdo? Ahí tenemos P. Pero, cuando tenemos un pero, eso nos indica que allí tenemos el operador conjunción. Recuerden que es importante que ustedes lean el texto guía para que recuerden cómo se denotan cada uno de los operadores, ¿no? El pero indica una conjunción. Ricardo no es campeón de ajedrez. Ricardo no es campeón de ajedrez. Eso sería Q, Ricardo campeón de ajedrez, por lo tanto sería negación de Q. Y ahí está la traducción de esta nueva proposición. Y por último tenemos, si Gaby estudia matemáticas, Ricardo es campeón de ajedrez. Entonces, Ricardo es, si Gaby, aquí hay un condicional, ¿verdad? Hay un condicional. Si Gaby estudia matemáticas, es decir, si P, entonces, hay un condicional, si P, entonces Ricardo es campeón de ajedrez. P, entonces Q. Y ahí sería la traducción para esto de aquí. Luego dice, usando las proposiciones P y Q del ejercicio anterior, traduce, vamos a ponerle cambiar aquí, traduzca, ¿no? Traduzca al lenguaje normal lo siguiente. Y ahí tenemos estas expresiones. Asimismo, vamos a mejorarle la presentación. ¿Cómo sería esta primera? A ver, recordemos cuáles eran nuestras variables proposicionales. Vamos a copiarlas para tenerlas presentes. Y tenemos aquí. La primera dice negación de P y Q. ¿Cómo sería esta en su traducción? Sería Gaby, a ver, P es
Gaby estudia matemáticas. Entonces aquí sería Gaby no estudia matemáticas. Y Ricardo no es campeón de ajedrez. Y ahí está, lista su traducción. Para el numeral 2, ¿cómo quedaría? Negación de P o Q. Cuando tenemos la negación de un paréntesis, una forma de aplicar la negación es decir, no es cierto que, y ahí negamos el paréntesis. No es cierto que. ¿Qué dice el paréntesis? P o Q. Es decir, Gaby estudia matemáticas o Ricardo es campeón de ajedrez. Ahí está su traducción. Numeral 3. El numeral 3 dice negación de P, entonces Q. Una forma de utilizar el condicional, lo más fácil es comenzar con el sí. Sí, recuerden, la negación niega el verbo. Si Gaby no estudia matemáticas, entonces Ricardo es campeón de ajedrez. Ahí está su traducción. Para el numeral 4 dice Q implica a negación de P o Q. Bien, Q, Ricardo, es... Ah, no. Como es un condicional, empezamos con un sí. Si Ricardo es campeón de ajedrez, entonces, y aquí vamos a poner una coma porque viene una proposición compuesta, ¿no? Negación de P o Q. Negación de P sería Gaby no estudia matemáticas o Ricardo es campeón de ajedrez. Entonces aquí vamos a ver Gaby no estudia matemáticas o Ricardo es campeón de ajedrez. Y ahí hemos traducido, nos faltaría solamente la quinta, que es negación de Q implica a P, negación de Q, ¿verdad? Sería Gaby, perdón, negación de Q es Ricardo, no es campeón de ajedrez. Ah, es un condicional, perdón. Es un condicional. Comenzamos con si. Si Ricardo no es campeón de ajedrez, entonces Gaby estudia matemáticas y luego vamos a poner una coma, ¿verdad? Para decir que hasta allí es la primera expresión y ahí tenemos una conjunción y podemos poner pero, además, o y, ¿verdad? O vamos a ponerle pero, coma, que viene P o Q. Pero Gaby estudia matemáticas. Gaby estudia matemáticas o Ricardo no es campeón de ajedrez. Y ahí están las traducciones que queríamos. Ahí está. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio, hijo, para practicarlo. Dice, dadas las variables proposicionales. Ahora, P, Amira juega, Q, Ricardo duerme, R, Jorge come, S, Gabriela escucha música. Traduzca las siguientes expresiones del lenguaje gramatical al lenguaje formal. Muy bien, vamos con la primera. Cuando Jorge come, Amira juega. A ver, ¿cómo vamos a traducir? Primero que todo debemos identificar cuál es el operador. Para identificar el operador, principalmente aquí tenemos un cuando esto sucede, entonces obtenemos esto otro. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, entonces obtenemos esto otro. Es decir, cuando Jorge come, permítanme un ratito, nomás quiero hacerle un cambio aquí. Para que sean literales. Y pongámoslo por acá. Muy bien.
¿Cuál sería la traducción aquí? Cuando Jorge come, Amira juega. Es decir, esta es la causa. Cuando esto pasa, entonces sucede esto otro. La proposición Jorge come dice que es R. Entonces, cuando Jorge come, cuando R, entonces, y ahí ponemos el símbolo del condicional, entonces Amira juega. Amira juega es P. Y ahí está. Cuando Jorge come, entonces Amira juega. Ahí está su traducción. Luego tenemos, Gabriela no escucha música cada vez que Ricardo duerme. Pensemos cuál sería su traducción ahora. Gabriela no escucha música cada vez que, esta es la que me da la frase clave aquí. Cada vez que Ricardo duerme, entonces Gabriela no escucha música. ¿Sí? Cada vez que Ricardo, entonces esta es la causa y este es el efecto, por lo tanto tenemos un condicional. Cada vez que Ricardo duerme, entonces Ricardo duerme, ¿qué es? Eso es Q. Entonces vamos a poner Q. Cada vez que Q, entonces Gabriela no escucha música. Gabriela no escucha música es S, negación de S. Y ahí está. Esa sería su traducción. Literal C. Gabriela escucha música solo si Amira juega. Lo que va después del solo, esa es la palabra que la representa la parte importante, ¿no? El solo sí. Solo si, lo que va después del solo sí es el consecuente. Por lo tanto, aquí Amira juega será nuestro consecuente y Gabriela escucha música será el antecedente. Muy bien, ¿cómo tendríamos aquí entonces? Gabriela escucha música es S. S es el antecedente. S, entonces, Gabriela escucha música, entonces Amira juega, que eso es P. Y ahí está la traducción. Nuevamente, este solo sí es el que me da la frase clave aquí, ¿no? Muy bien, esta es interesante. Ni Ricardo duerme, ni Jorge come. ¿Cuál es la traducción de no sucede el uno y no sucede el otro? ¿Cómo hacemos la traducción? Ni Ricardo duerme, ni Jorge come. ¿De acuerdo? No pasa lo uno y no pasa lo otro. Esa es su traducción. Ricardo duerme, ni Ricardo duerme, esa es negación de Q. Ricardo no duerme y Jorge no come. Entonces aquí viene también negación de R. ¿Cómo traducimos entonces cuando encontramos un ni? Ni Ricardo duerme, ni Jorge come, es no el uno y no el otro. Así es la traducción cuando aparece un ni. Muy bien, por acá, ¿qué tenemos? No es verdad que si Amira juega, Jorge no come. Como tenemos un no es cierto que, significa que hay una negación y que después de esa negación hay un paréntesis. No es cierto que si Amira juega, ahora hay un condicional. Si Amira juega es P, si Amira juega, entonces Jorge no come. Eso es negación de R. Jorge come era R, Jorge no come es negación de R. Y ahí está traducido. Las siguientes, vamos a copiar las variables proposicionales como ayuda para hacer las demás traducciones, porque puede ser que las necesitemos, ¿no? Vamos a ponerlas por aquí. Ya hicimos hasta el literal E, vamos con el literal F por acá. Que Gabriela escuche música es suficiente para que Ricardo duerma. Habíamos visto, bueno, para que se aplique condición suficiente o condición necesaria significa que vamos a aceptar que la forma proposicional compuesta o que la proposición compuesta, ¿verdad? Es una proposición, que esta se trata de una proposición. ¿De acuerdo? Se trata de una proposición. Que Gabriela escuche música es suficiente. Recordemos, ¿quién era suficiente? Suficiente es el antecedente. ¿Quién es suficiente aquí? Que Gabriela escuche música. Eso es suficiente. Gabriela escucha música es S. Esto es suficiente, ese es el antecedente. El que es suficiente es el antecedente. Y Ricardo duerme, Q, ese es el consecuente.
¿Quién es suficiente? El antecedente. Necesario, el consecuente. Ya está su traducción. Vamos con este otro literal. Es necesario que Jorge coma. Ahora tengo condición necesaria. Nuevamente, para aplicar condición necesaria, vamos a aceptar que esta es una proposición compuesta. Que es una proposición compuesta verdadera. Ojo, igual que la anterior, es una proposición compuesta verdadera. Solo allí aceptamos condición suficiente, solo allí aceptamos condición necesaria. Entonces dice, es necesario que Jorge coma para que Gabriela escuche música. Jorge coma, eso es R. Esto es necesario, entonces R es el consecuente. Recordemos que condición necesaria es el consecuente. Entonces que Jorge coma es consecuente. Gabriela escuche música es antecedente. Si es condición necesaria es el consecuente, si es condición suficiente es el antecedente. Aquí Gabriela escucha música es suficiente, por eso es el antecedente. Acá Jorge come es condición necesaria, por eso es el consecuente. Bien, vamos con el siguiente. Dice, Amira juega y Ricardo duerme cuando Jorge come. Nuevamente, la palabra clave aquí es el cuándo. Este cuándo es que me da causa y efecto. Cuando Jorge come, entonces Amira juega y Ricardo duerme. Entonces, Jorge come, eso es R. Cuando Jorge come es la causa, entonces, y como efecto tenemos que Amira juega, que es P, y Ricardo duerme. Y les da una conjunción, operador conjunción, y Ricardo duerme es Q. Ahí está. Vamos con la siguiente. Cada vez que Gabriela escucha música, coma, o Ricardo duerme o Amira no juega. Cada vez que, y esta es la frase que me va a dar el operador, cada vez que esto sucede, entonces sucede lo de acá. Cada vez que, entonces vamos a hacer la traducción aquí, cada vez que tenemos causa y efecto, la causa es que Gabriela escucha música, eso es S. Causa, vamos a poner condicional, entonces, acá tenemos paréntesis, Ricardo duerme o Amira juega. Ricardo duerme es Q, Amira juega es P, y entre ellos va a haber una disyunción. Operador disyunción. ¿Se trata de una disyunción inclusiva o exclusiva? Decimos que es una disyunción exclusiva cuando no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Ricardo, que puede ser que Ricardo duerma y que Amira no juegue al mismo tiempo, sí puede suceder. Entonces es una disyunción inclusiva. Solo se tratará de una disyunción exclusiva cuando ambas, ¿verdad?, sean excluyentes. Es decir, que no puede darse el caso que las dos sucedan al mismo tiempo, utilizamos una disyunción exclusiva. Caso contrario, utilizamos una disyunción inclusiva, como en este caso. Vamos con el siguiente. Cada vez que Gabriela escucha música, Ricardo duerme, Amira no juega. Cada vez que Gabriela escucha música o Ricardo duerme, coma, Amira no juega. Aquí asimismo, cada vez que, pero ahora es diferente porque hay una coma por acá. Cada vez que Gabriela escucha música o Ricardo duerme, entonces Amira no juega. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner, cada vez que sucede lo siguiente, que Gabriela escucha música o Ricardo duerme, o Q, entonces Amira no juega. Entonces, Amira no juega es negación de P. Vamos a cambiar acá el operador negación. Ahí está. Cada vez que Gabriela escucha música o Ricardo duerme, entonces Amira no juega. Y luego tenemos Jorge no come o Ricardo no duerme si Amira no juega. Jorge no come. Vamos a poner acá. ¿Cuál sería la clave aquí, no? Aquí sería este sí. Este sí que está aquí. Sí, esta es la causa y este es el efecto. Si Amira no juega, que es negación de P, vamos a poner aquí, ¿no? Negación de P. Entonces, si Amira no juega, entonces, ¿qué sucede? Sucede que Jorge no come, es decir, negación de R, ¿verdad? O Ricardo, o disyunción,
Ricardo no duerme, negación de Q. Y con eso pues tenemos la transformación de estas expresiones. Para terminar la clase de hoy, esta aventura que hemos hecho hoy, vamos a hacer unos ejercicios de variantes del condicional. Vamos a hacer este numeral 3, vamos a poner esto de aquí así. Déjenme hacer un pequeño cambio nada más. Un cambio en el formato rapidito nada más. Esto no va a tomar mucho tiempo, esto va a ser rápido. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todo esto así. Y luego vamos a cambiarlo a Cambria, tamaño 11, que esté aquí a 1.5 con color negro. Así. Muy bien, vamos a empezar desde este numeral 3. Vamos a encontrar las variables del condicional. Vamos a poner aquí solución. Dice, vamos a encontrar la recíproca y no vamos a hacer de todas, no vamos a hacer una recíproca, vamos a hacer una inversa y vamos a hacer una contrarrecíproca, ¿no? Vamos a hacerlo así nada más. Bien, dice, la recíproca de una forma proposicional P, vamos a poner, lo correcto sería una forma proposicional A. Las formas proposicionales se representan con esta letra, ¿no? Así que vamos a cambiarla. Acá dice P, pero lo correcto es que sea A. Una forma proposicional, P es una variable proposicional. Para que sea una forma proposicional, debe estar con mayúscula, ¿no? Dice, la recíproca de una forma proposicional A es, cada vez que voy al estadio pierde mi equipo. Determine el antecedente y el consecuente de esta recíproca, determine con ellos la original o directa, la inversa y la contrarrecíproca de la forma proposicional A, expresada en la forma así entonces. Bien, primero, la expresión es la recíproca, en este caso, es cada vez que voy al estadio, pierde mi equipo. Eres salado, ¿no? No vayas al estadio. Mejor que estás haciendo malilla al equipo. No vayas. Si tu equipo pasó a la final, no vayas. No le hagas mala suerte al equipo, ¿no? Esa es, dice, cada vez que voy al estadio, mi equipo pierde. Entonces, se identifican cuál es antecedente y cuál es consecuente. El antecedente, ¿cuál es la palabra clave aquí? Cada vez que, esa es la frase clave. Cada vez que esto sucede, entonces sucede el otro. Cada vez que voy al estadio, entonces el antecedente sería yo voy al estadio, ¿verdad? Y su consecuente sería mi equipo pierde. Mi equipo pierde. Ahí está, antecedente y consecuente. Entonces, vamos a darle ahí como está. ¿Cómo sería cuál es la original? ¿Cuál es el condicional? ¿Sí? La directa, ¿no? El original sería, recuerden que si esta es la recíproca, vamos a ponerla en la forma así entonces. La recíproca, parafraseando la recíproca, sería, recordemos que los ponemos en la forma así entonces, ¿no? Si voy al estadio, entonces mi equipo pierde. Muy bien, ¿cuál sería la original? La original estaría dada por, ¿de qué forma? La original estaría dado porque el antecedente, ¿verdad? Se cambia a consecuente y el consecuente se cambia a antecedente. Es decir, sería, si mi equipo pierde, entonces voy al estadio.
Esta sería la original. La recíproca ya la tenemos. ¿Cuál sería la inversa? En la inversa, recuerden que se invierten los valores de verdad tanto del antecedente como del consecuente. Entonces sería, si mi equipo no pierde, esa sería la inversa. Niego el antecedente, niego el consecuente, entonces no voy al estadio. Niego el antecedente y niego el consecuente. La contrarrecíproca. La contrarrecíproca sería la negación de la recíproca, ¿no? Niego esta de aquí. Sería entonces, si no voy al estadio, entonces mi equipo no pierde. En la contrarrecíproca negamos el antecedente de la recíproca y negamos su consecuente. Y ahí está transformado. Esa es la forma como la vamos a resolver. Voy a copiar y pegar para hacerlo más rapidito lo que está acá, ¿no? Me pide acá la inversa. Vamos a ver. Entonces, la inversa, ahora me da la inversa, dice, la inversa de una forma proposicional A es, no voy al cine si no tengo dinero. Entonces vamos a ponerle aquí A también. Permítanme, solamente es cuestión de un minuto para hacer esos cambios y corregir, porque aquí tengo que corregir. P es una variable proposicional, no una forma proposicional, error mío. Así que tengo que corregirlo, ¿no? Forma proposicional, aquí A. Y ya está. Bien. Entonces, vamos. ¿Cuál es la expresión ahora? Dice, no voy al cine si no tengo dinero. Aquí la vamos a poner. No voy al cine si no tengo dinero. Muy bien, ¿cuál es el antecedente? Aquí está el sí que me indica cuál es causa y cuál es efecto. No tengo dinero, esa es la causa. Entonces, yo no tengo dinero. O no tengo dinero nada más, ¿no? Y el consecuente como efecto es que no voy al cine. Ahí está. Parafraseando la recíproca, no, en este caso estamos hablando de una inversa. Parafraseando la inversa sería, si no tengo dinero, entonces no voy al cine. Muy bien, pero esta es la inversa. Si esta es la inversa, ¿cuál es la original? La original, recordemos que niega el antecedente y el consecuente de esta inversa. ¿De acuerdo? Va a negar. Entonces, aquí es, el antecedente es no tengo dinero, por lo tanto, el original es sí tengo dinero, ¿no? Si tengo dinero, entonces, ¿qué vamos a tener como consecuente? El consecuente aquí es no voy al cine. Su negación es que sí voy al cine. Entonces, voy al cine. Y ahí está. La inversa no quiero, ya la tengo la inversa, quiero es la recíproca. Y la recíproca sería entonces, por reciprocidad, cambiamos antecedente por consecuente. Si voy al cine, entonces tengo dinero. Ahí está la recíproca. ¿Y cómo será la contrarrecíproca? La contrarrecíproca es negación de el antecedente de la recíproca y el consecuente. Entonces, si no voy al cine, negamos el antecedente, entonces negamos el consecuente, no tengo dinero. Y ahí está. Y con eso tenemos lista lo que nos pedía el ejercicio. Muy bien. Y por último, vámonos por acá. La contrarrecíproca de una forma proposicional A es pienso, luego existo. Determine el antecedente y el consecuente de esta contrarrecíproca y determine con ellos la original o directa, la recíproca y la inversa de la forma proposicional A, expresada en la forma sí entonces. Muy bien, acá no es la inversa, acá ahora se trata de la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es pienso, luego existo, ¿no? Conocemos, es una frase muy conocida esta, ¿no? Pienso, luego existo. Luego me indica cuál es la causa y el efecto, ¿no? Como yo pienso, entonces o luego existo. Entonces, el antecedente es yo pienso. Ese es el antecedente, yo pienso.
Su consecuente es yo existo. Vamos a parafrasear la contrarrecíproca, expresándola de la forma así entonces, ¿no? La vamos a escribir así. Si pienso, entonces existo. Muy bien, antes de hacer la original, ya que tenemos la contrarrecíproca, vámonos primero con la recíproca. ¿Cuál sería la recíproca? Por reciprocidad, dice, si yo pienso, a ver, vamos a quitar estas de aquí. Vamos a quitarlas acá. La recíproca sería ¿cuál? La recíproca sería si existo, entonces pienso. Esa sería la recíproca. Cambiamos el antecedente. Perdón, estoy mal. Niego el antecedente y niego el consecuente. Estoy al revés, ¿no? Niego el antecedente, niego el consecuente. Si no pienso, entonces no existo. Esa sería la recíproca. Recuerden que la recíproca lo que hace es negar su antecedente, negar su consecuente. Ahora sí, la original. La original con la recíproca cambia antecedente por consecuente. Entonces aquí sería sí. El consecuente acá es no existo. Sería el antecedente del original. Si no existo, entonces el antecedente de la recíproca es no pienso. Por lo tanto, el consecuente de la original es no pienso. Cambiamos antecedente por consecuente. Y ahora sí, la contrarrecíproca no, ya esa ya la tenemos. Vamos con la inversa. En la inversa, ¿qué tenemos? En la inversa cambiamos el valor de verdad de la original. Entonces, si acá dice si no existo, su inversa será si existo. Entonces, no pienso, acá será pienso. Y con eso tenemos ya la traducción de lo que me pedía el ejercicio. Encontrar la original, recíproca y la inversa de la forma así entonces. Y bien, hasta allí entonces ya tenemos todo. Creo que hasta allí nos vamos a quedar por el día de hoy. Bien, por ahora, por el momento nos vamos a quedar hasta allí. Hay más ejercicios todavía para practicar, pero eso los veremos otro día, ¿no? Por ahora nos vamos a quedar hasta allí. Muchísimas gracias pues por haber participado en este tutorial. Nos veremos en un próximo tutorial.